Bien, pues en este disco, en este CD, voy a dar lectura al capítulo número 15 del libro Organizado para hacer la voluntad de Jehová, de la editorial Wattower. El capítulo 15 se titula Beneficiémonos de la sujeción teocrática. Y dice lo siguiente: a fin de estar organizado para hacer la voluntad de Jehová, es imprescindible que nos sometamos a Él, el soberano universal, y que reconozcamos la autoridad que tiene su Hijo en la congregación cristiana. Asimismo, es importante que respetemos el principio de autoridad en otros ámbitos de la vida, ya que la sujeción teocrática beneficia a todos los implicados. El concepto de la sujeción a la autoridad continuada, el concepto de la sujeción a la autoridad constituida se expuso al hombre en el jardín de Edén. Está incorporado en los mandatos divinos registrados en Génesis 1:28 y 2:16 y 17, los cuales muestran que las criaturas inferiores debían estar en sujeción a los seres humanos, y Adán y Eva debían someterse a la voluntad y a la autoridad de Dios. La obediencia a la autoridad divina redundaría en paz y armonía. Posteriormente, el principio de autoridad quedó plasmado en las palabras del apóstol Pablo que leemos en 1 Corintios 11:3. Quiero que sepa que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza de Cristo es Dios. Este versículo pone de manifiesto que, a excepción de Jehová, toda persona está sujeta a una autoridad. Hoy la mayoría de la gente ni reconoce ni se atiene al principio de autoridad. ¿Por qué? El problema comenzó en Edén, cuando nuestros primeros padres optaron deliberadamente por rechazar la autoridad soberana de Dios. Génesis 3, 4 y 5. Pero no tuvieron mayor libertad, sino que terminaron sometidos a un espíritu maligno, Satanás. Aquella primera rebelión alejó al hombre de Dios. Colosenses 1:21. En consecuencia, hoy día la mayor parte de la humanidad continúa bajo el poder del inicuo. Primera de Juan 5:19. Al aprender la verdad de la palabra de Dios y ponerla en práctica, hemos dejado de estar bajo la influencia de Satanás. Como testigos dedicados y bautizados, ¿no es cierto que aceptamos a Jehová como nuestro soberano? ¿No concordamos con el leal rey David, que reconoció que Jehová era la cabeza sobre todo? Primera de Crónicas 29:11. Por supuesto que sí. Admitimos con humildad que Jehová es Dios. Es el que nos ha hecho y no a nosotros mismos. Él es el que nos ha hecho y no nosotros mismos. Somos su pueblo y las ovejas de su apacentamiento. Salmo 103. Reconocemos la cabeza de Jehová. Reconocemos la grandeza de Jehová y que merece nuestra total sumisión, pues Él creó todas las cosas. Revelación 4:11. Como ministro del Dios verdadero, seguimos a Jesucristo, quien puso el ejemplo perfecto de sujeción al Creador.
¿Qué aprendió Jesús de las cosas que sufrió cuando estuvo en la tierra? Hebreos 5:8 responde: aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. En efecto, Jesús permaneció en sujeción leal a su Padre Celestial incluso frente a la adversidad. Además, no hizo nada por su propia iniciativa, ni habló por sí mismo, ni buscó su propia gloria. Juan 5, 19 y 30, Juan 6, 38 y Juan 7, del 16 al 18. Durante su ministerio, se deleitó en hacer la voluntad de su Padre, aun cuando tal proceder le ocasionara oposición y persecución. Juan 15:20. Jesús se sometió a Dios, humillándose hasta el grado de afrontar la muerte en un madero de tormento. Su total sujeción a Jehová produjo muchos beneficios, pues hizo posible la salvación eterna de la humanidad, su propio ensalzamiento y la glorificación de su Padre. Filipenses 2, del 5 al 11 y Hebreos 5, 9. Siguiente capítulo: aspectos de la sujeción teocrática. Dado que Jehová es el soberano universal, le debemos total sumisión. Isaías 33:22. Cuando reflexionamos en los aspectos cotidianos de nuestra vida como siervos dedicados a Jehová, debería hacerse patente que nos sujetamos a Él. Al poner a Dios en primer lugar en la vida, efectuando su voluntad, se nos dirige en el camino correcto. Salmo 16:8. Evitamos muchas de las preocupaciones y frustraciones que padecen quienes no se someten a la soberanía de Jehová. Nuestro malvado adversario, el diablo, constantemente procura entramparnos y devorarnos, pero nos libraremos de él si nos ponemos en su contra y con humildad nos sometemos a Jehová de buena gana. Mateo 6, 10 y 13 y 1 de Pedro 5, del 6 al 9. Los beneficios de someternos a Dios también se observan en nuestra relación con el semejante, pues ésta mejora considerablemente. No afrontamos los problemas que plagan a quienes reflejan el espíritu de independencia de este mundo. Gracias a la guía de Jehová Dios, disfrutamos de matrimonios felices, así como de una mejor relación con nuestros compañeros de trabajo y patronos. Tenemos la conciencia tranquila ante las autoridades seglares, ya que nos atenemos a sus leyes. Contamos también con los mejores compañeros, nuestros hermanos cristianos. En la congregación cristiana reconocemos que el cabeza es Cristo y que Él ha otorgado autoridad a la clase del esclavo fiel y discreto, lo cual influye en cómo vemos y tratamos a nuestros hermanos. La sujeción piadosa en la congregación nos impulsa a ser obedientes a la palabra de Dios en todo aspecto de nuestra adoración a Jehová, como por ejemplo al predicar, asistir a las reuniones y participar en ellas. Respetar a los ancianos y cooperar en lo que disponga la organización. Mateo 24, del 45 al 47, Mateo 28, 19 y 20, Hebreos 10, versículos 24 y 25, y Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17.
Someternos a Dios nos permite disfrutar de la paz y la seguridad del orden teocrático, que no es opresivo. Primera de Juan 5:3. Las magníficas cualidades de Jehová se reflejan en la armoniosa relación que mantienen sus súbditos piadosos. Primera de Corintios 14, versículos 33 y 40. Lo que hemos visto y experimentado en la organización de Jehová nos ha llevado a manifestar sentimientos parecidos a los de David. Tras observar el contraste entre los siervos de Jehová y los malvados, que se jactan de su propio poder y de su riqueza, David exclamó con gozo: Feliz es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144, 15. En el marco del matrimonio y la familia, el cabeza de la mujer es el varón. A su vez, el hombre ha de someterse a Cristo, mientras que el cabeza de Cristo es Dios. 1 Corintios 11:3. La esposa debe estar en sujeción a su esposo y los hijos a sus padres. Efesios 5, del 22 al 24 y 6, versículo 1. Cuando todos los miembros de la familia siguen el principio de autoridad, el resultado es paz. Lo anterior exige que los esposos ejerzan su autoridad con amor, en imitación de Cristo. En Efesios 5, del 25 al 29. Cuando no abusan de su autoridad ni renuncian a ejercerla, para la esposa y los hijos es un placer estar en sujeción. La esposa desempeña el papel de ayudante o complemento. Génesis 2:18. Al respetar y apoyar pacientemente a su esposo, se gana su cariño y a la vez alaba a Dios. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Cuando ambos cónyuges siguen el principio bíblico de autoridad, pone a sus hijos un ejemplo de sumisión a Dios. Nuestra sujeción a Dios también incide en nuestra forma de ver a las autoridades superiores, que han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Romanos 13, del 1 al 7. Los cristianos respetamos la ley y pagamos a César las cosas del César, pero a Dios las cosas de Dios. Mateo 22, 21. Somos sumisos y obedientes a las autoridades debidamente constituidas en todo lo que no contraviene la justa ley de Dios. O sea que somos obedientes a las autoridades debidamente constituidas en todo lo que no contraviene la justa ley de Dios, al tiempo que encauzamos nuestros esfuerzos y energías hacia la importante labor de predicar las buenas nuevas del reino establecido de Dios. Marcos 13:10 y Hechos 5:29. Acatar los principios bíblicos contribuye a fomentar buenas relaciones entre patronos y empleados. Aunque a veces esto resulte complicado, los siervos de Dios procuramos estar en paz con todos y ser honrados y confiables en el empleo. Romanos 12:18, 1 de Pedro 2:18. No nos involucramos en las polémicas, ni vamos en contra de nuestra conciencia educada por la Biblia. La sujeción teocrática abarca todo aspecto de la vida. Con los ojos de la fe vemos el día en que toda la humanidad estará sujeta a Jehová Dios. 1 de Corintios 15,
27 y 28. Qué dichosos y favorecidos será quienes reconozcan con gozo la soberanía de Jehová y permanezcan en sujeción a Él por la eternidad.